Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Hola, buenos días. Tenemos hoy con nosotros a la maestra Lidia Marcella Quintero Rodríguez, coordinadora estatal de maestrías en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Muchas gracias, Marcella, por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti. El día de hoy vamos a hacer una serie de entrevistas a diferentes profesionales educativos de Sinaloa, enfocándonos en materia de inclusión y discapacidad, ¿no? Primero me gustaría saber cuál es el puesto que vienes desarrollando no en la universidad, sino más bien en la educación básica aquí en Sinaloa. Bueno, yo trabajo en una supervisión escolar de nivel preescolar. Mi función es asesora técnica pedagógica y específicamente lo que llevo a la práctica ahí es el asesoramiento, la visita a grupos para identificar áreas de oportunidad para la capacitación docente. Perfecto, muy bien, pues partiendo de su experiencia me gustaría hacer una pequeña definición de lo que es la educación inclusiva. Para eso voy a dar lectura, ¿no? Dice así: sabemos que la educación inclusiva tiene como objetivo transformar los sistemas educativos y otros ámbitos de aprendizaje desde un punto de vista que analice cómo dar respuesta a la diversidad de necesidades de los estudiantes. Debido a ello, nos gustaría hacerle unas preguntas que ayuden a comprender las competencias, retos y experiencias que tienen diferentes profesionales de la educación en el estado de Sinaloa referente a educación inclusiva y discapacidad. Para ello le quería hacer una primera pregunta que dice así: ¿cuál o cuáles cree que son las principales barreras que el alumnado con discapacidad encuentra para participar y aprender en una escuela regular con sus compañeros? Ok, bueno, es importante aclarar que a nivel preescolar tenemos tres aspectos que consideramos importantes para la inclusión, que viene siendo la discapacidad, a niños con capacidades sobresalientes y niños también que tienen algún tipo de Asperger o autismo, ¿no? Porque son características separadas o diferentes, pero las consideramos parte de la inclusión. Pero con respecto exclusivo a la discapacidad, yo creo que el principal problema es la capacitación del personal, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que tenemos ahorita, porque en sí la formación del docente está exclusivamente enfocado en la parte pedagógica o en la parte curricular. Sin embargo, en la parte ya del tema de la inclusión, pues yo creo que esa parte no ha sido valorada y por ende capacitada. Y la otra parte, una de las dificultades también, es considerado que en ocasiones vemos el currículo un poco flexible, aún considerando que las características de cada entorno es diferente. Entonces, aquí ven dos cosas: la falta de capacidad o la capacitación del personal y las dificultades del currículum en la puesta en práctica, ¿no? Perfecto. Muy buena respuesta. Le quería preguntar ahora, ¿cree que todo el alumnado con discapacidad se mueve con autonomía por los centros educativos regulares? No. De hecho, una de las características, de nuevo lo resalto, es que los alumnos en nivel preescolar todavía dependen mucho de un adulto. Y más en la cuestión de la movilidad en los espacios, regularmente esos niños son asistidos por una persona que le llaman maestro sombra, ¿no? Por sobre todo el cuidado de su integridad física. Entonces, por más que hablamos de un tema de inclusión en los espacios físicos, es muy difícil lograrlo por la cuestión de que atenta ante su seguridad física, por lo tanto es asignado un maestro sombra. Entonces ahí nos limita un poco por la cuestión de que las características de los planteles pues son muy austeros, ¿no? Entonces poco se ha hecho para poder atender a esos niños, porque también es muy poco el alumnado que llegue en esas condiciones al preescolar. Ok, perfecto. Bueno, ya terminando, me gustaría preguntarle, ¿no?, si conoce en alguno de los centros educativos por los que usted trabaja, que son varios, ¿no?, si se desarrolla algún tipo de estrategia, práctica o algún tipo de proyecto educativo para trabajar con el alumno, ¿no?, con discapacidad en el aula. Ok, bien, en lo general,
En teoría, cada institución o cada escuela debe tener un programa de mejora escolar, donde vienen ámbitos que relacionan a la parte académica, a la parte social y a la parte que tiene que ver con el tema de la inclusión, ¿sí? Si bien hay material oficial que tiene que ver, por ejemplo, un material que se llama Aprendizajes claves para la inclusión, muy buen material donde nos da sugerencias, este es poco atendido. Yo creo que es sobre todo porque son pocos los alumnos, como les dije anteriormente, que llegan con esas condiciones, ¿sí? Entonces, ese en sí, ese trabajo es lo único que yo pueda considerar de manera oficial que se atiende en los planteles. Aún así, yo creo que no cumple con las necesidades ante una situación así. Reitero, son muy pocos los jardines que llegan o que hay niños en esas condiciones, pero donde lo hay, pues está muy limitada la atención. Hay un programa que se llama Estrella Guía, que es una institución, no sé si lo conozcan, o es un programa externo que ha venido a apoyar a algunos niños más que nada en la parte psicomotora. Entonces se atiende a esos niños que se identifican con alguna discapacidad, tal vez fuerte o leve, pero no es un programa oficial. Entonces, de ahí en fuera no hay mucho que podamos ofrecer desde la parte institucional para apoyar a esos alumnos. Muy bien. Ya para terminar, me gustaría preguntarle así breve, ¿no? Si usted cree que realmente es posible la educación inclusiva y qué sería lo que usted cambiaría para empezar, ¿no? Claro que sí se puede. Lo que yo considero importante es un diagnóstico. Yo creo que a veces llegan los alumnos y al terminar casi el ciclo escolar nos damos cuenta de esa discapacidad que en su momento haber sido detectado con tiempo se podría haber hecho más o apoyarlo de cierta manera, ¿no? Hay que recordar que la inclusión no nada más es el atender o adaptar la situación al alumno, ¿no? O que el alumno se adapte a la situación áulica, sino que también tendríamos que ver que de todos esos alumnos que puedan manifestar alguna discapacidad se pueda aprender. Entonces, desde ese aspecto, desde esa fundamentación de que cada uno de los alumnos tiene una capacidad o una capacidad que nos pueda favorecer con otros alumnos, yo creo que sí se puede atender. Pero sobre todo el papel del maestro es muy importante, ¿no? El tener la apertura y reconocer desde un principio cuáles son las características de los alumnos que le llegan al aula. Y si no es así, es muy difícil poderlos apoyar. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias, Marsella, por haber estado el día de hoy aquí y haber compartido tu experiencia, ¿no? En la educación básica, educación preescolar y en tema de educación inclusiva y discapacidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.